Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Les saluda su pastor y amigo Eli Bernal. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Verdaderos Hijos en la Fe. Hemos venido estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo y Dios ha venido hablando a nuestras vidas de una forma muy especial. Hoy nos corresponde leer en el capítulo 1, versículo 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Biblia dice así: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Hoy hablaremos un poco acerca del don de profecía. Cuando leemos este versículo, es imposible evitar no hablar acerca de este tema, ya que el apóstol Pablo a través de esta carta le recuerda y al mismo tiempo motiva a Timoteo a persistir en aquello que anteriormente le habían profetizado. Pareciera que según el capítulo 4, versículo 14, donde el apóstol Pablo dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Pareciera, mis hermanos, que en este versículo el apóstol Pablo nos revela algo interesante acerca de los inicios del ministerio de Timoteo. Y es que al momento que se le ordenó a Timoteo como pastor y ministro, los ancianos juntamente con Pablo impusieron las manos a Timoteo orando y bendiciendo su vida, entregándoselo a Dios. Y posteriormente también Timoteo recibió profecía. Y parece ser que ese día en donde oraron por Timoteo y recibió estas profecías fue un día muy especial en la vida de Timoteo que le marcó para siempre. Y Pablo le motiva a nunca olvidar lo que recibió ese día de parte de Dios a través de este precioso don de profecía. Quiero que sepamos, mis hermanos, que Pablo siempre le dio una gran importancia al don de profecías. De hecho, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1, el apóstol Pablo dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El apóstol Pablo siempre le dio una importancia especial a este don. Siempre lo puso por encima de algunos dones y siempre invitó a que se buscase este don en oración, en la búsqueda a nuestro Dios Todopoderoso, para que así pudiéramos ser de bendición a la congregación. Y es que el don de profecías es precioso, es uno de los dones más ricos en bendición y es un don que no solamente es personal y nos acerca más al Señor, sino que también nos permite poder compartirlo en edificación a la iglesia. El don de profecía es uno de los dones de inspiración y aunque puede involucrar la revelación de acontecimientos del futuro, su principal propósito ahora en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de gracia, del nuevo pacto, el tiempo de la iglesia, del evangelio, su principal propósito es el de comunicar la palabra de Dios de forma directa a la gente, proveyendo discernimiento, precaución, corrección y estímulo. De hecho, el apóstol Pablo también en el capítulo 14, versículo 22 dice así: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El don de profecías es un don muy especial, en donde el Señor, mis hermanos,
trae palabra y revela cosas especiales acerca de la vida del pueblo de Dios, enviando, mis hermanos, palabra de motivación, palabra de corrección, de advertencia. Es un don especial. Estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento hemos recibido alguna profecía de parte de Dios a nuestras vidas, en donde Dios nos ha tocado con su presencia y Dios nos ha instruido, nos ha, mis hermanos, corregido, nos ha guiado y nos ha dado la respuesta y claridad a nuestros pensamientos para la toma de decisiones o los pasos que debemos tomar en nuestra vida. O tal vez muchos de ustedes también vinieron a los pies de Cristo a través del don de profecías, en donde el Señor reveló, mis hermanos, lo más profundo de sus corazones, y Dios derramó su misericordia y su poder sobre sus vidas, y de esa manera pudieron reconocer que Dios se estaba moviendo de una manera especial y que Dios era real. El don de profecías es especial, es un don glorioso que trae mucha bendición al pueblo, a la iglesia, a los creyentes y también a los no creyentes. Aprovechando que estamos hablando acerca del don de profecías, yo quisiera que tomáramos algunas cosas en consideración para que entonces nosotros podamos, mis hermanos, siempre tener un cuidado especial cuando se trata de las profecías. Hoy en día el don de profecías es uno de los dones más famosos dentro de las iglesias, mis hermanos, de mala doctrina, donde se mueve mucho el neopentecostalismo, el movimiento carismático, en donde, mis hermanos, es una locura, un desorden en esas iglesias. Y es en esas iglesias en donde se ha tergiversado el don de profecía, se ha manipulado, se ha, mis hermanos, usado de una forma no correcta, y que esto ha llevado a que muchas personas terminen siendo engañadas y que se alejen de la bendita y poderosa palabra de Dios. Primero que nada tenemos que entender que a pesar de que el don de profecía es un don espiritual, es un don que el Señor da y que es una bendición poder tenerlo, y que de hecho las personas que profetizamos debemos, hermanos, sentirnos privilegiadas, debemos sentirnos, hermano, honradas por tener un don tan precioso como el don de profecía, y debemos cuidar nuestro testimonio en nuestras vidas y guardarnos para Dios. Pero, mis hermanos, tenemos que entender algo acerca del don de profecías. Y número uno, la profecía jamás está por encima de la palabra escrita de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que profetizamos nosotros, mis hermanos, las profecías deben ir o deben estar en el contexto de la palabra y conforme a la escritura, a los mandamientos, a la doctrina y las enseñanzas de nuestro Dios Todopoderoso. Ninguna profecía que provenga de Dios va a contradecir la Biblia o va a ir en contra de los mandamientos y enseñanzas que Dios, mis hermanos, ha establecido para nosotros, sino que la misma profecía ha de ser tal vez una repetición, mis hermanos, de lo que ya ha sido revelado, de lo que Dios ya dejó en su palabra. Y la profecía deberá repetir, enseñar, recalcar, mis hermanos, o dirigir la misma palabra que está en la Biblia de forma directa a los corazones a los cuales Dios quiere hablar de forma directa. Pero jamás ninguna profecía que provenga de Dios ha de traer una nueva revelación, un nuevo evangelio, una nueva doctrina a la vida o, mis hermanos, a la fe de la iglesia. De hecho, cuando leemos en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, o más bien desde el versículo 10, la Biblia dice así, el apóstol Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todo don que tengamos, mis hermanos, siempre debe glorificar a Dios e ir, mis hermanos, todo conforme a la escritura que Dios ya nos dejó.
Hoy en día la gran cantidad de falsos profetas que tenemos a lo largo de toda la Latinoamérica y en Estados Unidos y también en Europa, mis hermanos, son falsos profetas porque traen nuevas revelaciones entre comillas, y en lugar, mis hermanos, de guiar a las personas a la palabra que ya ha sido revelada y a la Biblia que ya tenemos, mis hermanos, guían a las congregaciones a doctrinas falsas que solamente ellos mismos han sido presas de sus concupiscencias y sobre todo de la influencia satánica que intenta confundir al pueblo de Dios. Por eso las profecías no están por encima de la Biblia. De hecho, las profecías deben ir conforme a la Biblia y conforme a la palabra de Dios. Es por eso, mis hermanos, que también es importante recalcar que también el culto a Dios, el culto que normalmente le hacemos al Señor, tampoco puede basarse en las profecías o en las nuevas revelaciones que algún profeta o pseudo profeta pueda tener. Sino, mis hermanos, que aún Pablo fue muy claro que dentro de la iglesia, dentro del culto al Señor, mis hermanos, el lugar principal que teníamos que darle al culto a Dios era el de la palabra y la de la adoración a Dios, y que un culto no podía basarse solamente en profecía. Por eso en 1 Corintios capítulo 14, versículo, mis hermanos, 29 dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. El don de profecía es un don especial, es un don glorioso que trae bendición al pueblo de Dios. Pero todo un culto, un servicio, no puede basarse en solo profecía, sino que lo importante, lo más especial es primero la adoración y exaltación a nuestro Dios, y también la enseñanza de la palabra, de la Biblia, que también, mis hermanos, es importante para la exhortación, mis hermanos, y crecimiento espiritual de los creyentes. Por eso Pablo solo permitió que 2 o 3 profecías eran suficientes dentro del culto a Dios, para que entonces no se desviase la mirada de lo más importante dentro de nuestro culto racional o de nuestra adoración a nuestro Señor y de nuestro crecimiento bíblico y doctrinal, que es en la palabra de Dios. Debemos tener esto bien en claro, porque hay muchas iglesias que en lugar de poner la atención en la palabra, en lugar de poner la atención en lo que ya Dios nos dejó en su palabra, ya, mis hermanos, tenemos que entender que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. La palabra segura, la palabra más precisa ya la tenemos en nuestras Biblias, y las profecías que hemos de escuchar no es para traer un nuevo mandamiento, jamás, sino que han de ser una remembranza, una repetición, mis hermanos, del mismo mensaje que ya está en la Biblia que conocemos. Por eso las profecías vendrían a ser secundarias a lo que es la preeminencia y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Hay muchas sectas que han cometido este error terrible, de en lugar de guiarse por la palabra, de guiarse por la escritura principalmente, se han dejado guiar por las diferentes profecías que algunos de sus líderes religiosos han tenido en el pasado, en el caso de los mormones, testigos de Jehová, o aún los adventistas del séptimo día. Han dejado la Biblia como un segundo plano, la han dejado a un lado y han tomado como fundamento y como, mis hermanos, enseñanza principal las profecías de diferentes falsos profetas que han llevado a estas sectas a creer que están bien con Dios, pero que sinceramente están totalmente alejados y engañados de lo que realmente es la bendita y poderosa palabra de Dios. Por eso debemos tener cuidado. Una profecía puede ser de mucha bendición para nosotros si viene de Dios y está conforme, está basada en la escritura, en la palabra de Dios. Pero si hay un falso profeta, mis hermanos, este no traerá una profecía de parte de Dios, por supuesto, sino que ha de traer una nueva, mis hermanos, revelación o un nuevo mandamiento o una nueva doctrina que nos ha a llevar a confundirnos y apartarnos del verdadero mandamiento. Por eso debemos siempre tener como principal fuente de guía, de guianza, como principal fuente de palabra de Dios, la bendita y poderosa, valga la redundancia, palabra de Dios, el evangelio, la Biblia. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar primeramente, antes que cualquier otra profecía. También, mis hermanos, es importante reconocer
entender que el mismo versículo que hemos leído en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 29, nos llama a hacer una recomendación. Pablo nos da una recomendación muy importante acerca de la profecía y del que está profetizando. Y Pablo dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahora, esto es importante porque, repito, hoy en día tenemos muchas personas que son falsos profetas, que no son enviados por Dios. No son enviados del Espíritu Santo, no son inspirados por el Espíritu Santo y muchas veces intentan usar el don de profecías como una manipulación para el pueblo de Dios o alguna persona en específico. Y entonces es ahí, mis hermanos, en donde nosotros debemos de tener también ese cuidado especial y debemos juzgar, analizar, mis hermanos, la profecía que se está escuchando, pero también quién está profetizando. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta, porque hoy en día hay mucho falso profeta que anda por todas partes profetizando, dando palabra a la gente, diciéndoles que hagan esto, hagan aquello. Y posiblemente no es Dios el que está hablando y están, hermano, guiando a las personas a cometer errores terribles. Por eso debemos juzgar cada profecía. Obviamente, si una profecía es de Dios, uno lo puede sentir, hermano. La presencia de Dios cae sobre nosotros y sentimos esa paz, esa llenura y el poder de Dios sobre nuestras vidas, donde Dios nos está hablando y guiando de forma directa. Pero hay momentos en donde sí hay que analizar una profecía. Y hermano, si una profecía, repito, no está conforme a la palabra o contradice algo de la Biblia, no escuchemos esa profecía, no proviene de Dios. El Espíritu de Dios jamás irá en contra de la palabra de Dios ni de Dios, pues Dios es el Espíritu. Dios está en el Espíritu y el Espíritu es de Dios. Por eso jamás una profecía de parte de Dios se contradecirá a la palabra de Dios. Debemos tener eso siempre bien en cuenta. Y por supuesto, tenemos que tener cuidado de quién está profetizando también. Porque muchas veces, mis hermanos, a veces escuchamos profecías de personas que no tienen buen testimonio, que no están bien con el Señor, que andan en cosas raras, que su fe y su fidelidad al Señor ha sido puesta en duda. Y tenemos que tener cuidado para que Dios se manifieste en don de profecía en una persona. Esa persona debe estar enteramente entregada al Señor. Debe tener una relación íntima con el Señor en donde Él esté guardando la santidad, esté guardando la justicia, la palabra, mis hermanos, y sea ejemplo y de buen testimonio. Porque a veces, hermano, hay gente que profetiza, pero son personas, mujeres, hombres que están metidos en chismes, están metidos en, qué sé yo, en murmuraciones, divisiones, en odio, contiendas, peleas, rebeldías, mis hermanos. Y esas personas no debemos escucharlas jamás. Dios no puede manifestar su poder, su gracia, sus dones, mis hermanos, en personas que estén viviendo doble vidas o estén quebrantando la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado. Siempre analicemos quién está profetizando, quién me está dando la profecía, porque eso tiene mucho que ver en el resultado de la misma. Y por supuesto, siempre veamos si las profecías se cumplen. Porque mi hermano, todo lo que Dios hable, todo lo que Dios diga, mis hermanos, a través de una profecía, eso debe cumplirse. Recuerde, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios habla se cumple al pie de la letra, pues Él nunca falla. Él no puede fallar. Él es siempre preciso y certero en hacer las cosas que Él ha dicho. Pero si hay un profeta o alguien, mejor dicho, con don de profecía, que ha dicho esto, Dios dice, Dios hará y Dios ha establecido esto y no sucede, ese es falso profeta. No lo escuchemos. Dios no lo ha enviado, Dios no está con él y es probable que han sido espíritus engañadores que han tomado posesión de él o de esa mujer. Así que debemos tener cuidado. Recordemos lo que dice Primera de Juan, mis hermanos, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos tener mucho cuidado de qué
profecías, mis hermanos, estamos escuchando o qué profecías estamos siguiendo. Debemos tener un cuidado tremendo al momento de escuchar una profecía. Debemos analizar qué está diciendo, si va conforme a la palabra o lo que ya se profetizó y se reveló en la Biblia. Debemos tener un cuidado supremo a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y también identificar y analizar quién está profetizando. Y por último, mis hermanos, y no estando de menos, la pregunta que muchas personas siempre me han hecho y es, mis hermanos o hermano pastor, me han dicho, ¿hay profetas hoy en día? ¿Existen profetas hoy en día como los del Antiguo Testamento? Y esta, mis hermanos, es una de las preguntas más difíciles y más controversiales que siempre he tenido que contestar. Y voy a ser directo. Para entender, mis hermanos, esta pregunta, para poder encontrarle una respuesta, tenemos que irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice de esta forma, en Lucas 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La verdad es que la respuesta correcta a esta pregunta es no. No pueden haber profetas en este tiempo. No pueden haber Daniel, no pueden haber personas como Elías, Eliseo, mucho menos como Juan el Bautista. El tiempo de ese tipo de profetas, mis hermanos, se acabó. ¿Por qué? Recordemos, ya tenemos la Biblia. Y la Biblia, mis hermanos, contiene toda la revelación necesaria para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos entender que, mis hermanos, el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento era de traer una revelación que en aquel momento no existía y no se tenía a la mano. Los hombres del pasado, mis hermanos, no tenían la Biblia como nosotros. No tenían, mis hermanos, la escritura y la revelación completa como ahora la tenemos nosotros. Y tan fácil de leerla y de poder estudiarla. Ellos no tenían eso y por eso Dios levantaba hombres como los profetas para traer la palabra de Dios de forma directa y así guiar a los hombres. Hoy en día tenemos profetas, sí, pero más que profetas serían personas con don de profecía. Y más que todo no le daríamos, hermano, tanto el título de profeta, sino personas con don de profecía, que sí, pueden traer revelación, pero siempre y cuando esté relacionada y basada en el contexto que ya tenemos en la Biblia. Más que todo, mis hermanos, los hombres y mujeres que profetizan en este tiempo, mis hermanos, su trabajo no es traer nueva revelación, su trabajo no es el de ser líderes con autoridad en donde nadie les puede contradecir su palabra como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Sino que el trabajo de las personas que han recibido el don de profecía en este tiempo es el de edificar al pueblo de Dios, de traer respuestas a aquellos que las necesitan a través de esa revelación y de ese poder que Dios les ha dado. De traer, mis hermanos, consuelo, motivación, fortaleza, edificando y motivando a la iglesia a través de lo que Dios les entrega en la profecía. Ese es el trabajo de los profetas hoy en día. Porque, mis hermanos, no tenemos ya necesidad de un profeta que traiga nueva revelación, pues ya tenemos la Biblia. Y la Biblia es suficiente, es completa, es perfecta, es eficaz, eficiente para poder mostrarnos aquellas cosas que están por venir, mis hermanos, y que también son necesarias para agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso no podemos tener ya profetas como los del Antiguo Testamento. Ya no más. Hoy en día tenemos gente con don de profecía. Gente, mis hermanos, posiblemente también, para Dios no hay nada imposible. Gente como el profeta Ágabo de los libros de los Hechos, que también le profetizó a Pablo que él iba a ser aprendido, arrestado en Jerusalén, y se cumplió. Podemos tener gente de ese tipo, que Dios le dé esa revelación y esa palabra, mis hermanos, en donde puede traer advertencia, puede traer, mis hermanos, tal vez, qué sé yo, el juicio de Dios, o sea, la corrección de Dios hacia una vida, pero jamás con la autoridad, mis hermanos, y el liderazgo ministerial de los hombres del Antiguo Testamento. Eso ya no.
Hoy en día, los que tienen don de profecía son las personas que comparten el mensaje de Dios de forma directa. De forma, hermano, congregacional. Pueden entregar un mensaje a través de la profecía de forma congregacional, en donde Dios esté ministrando y hablando a su pueblo directamente, o lo pueden hacer a una persona en particular de forma directa también, acerca de lo que necesita escuchar o de lo que esa persona ha estado pidiendo en sus oraciones. Por eso, mis hermanos, debemos tener cuidado, porque hoy en día tenemos una gran cantidad de falsos profetas asegurando tener el espíritu de Elías, asegurando ser los profetas de este tiempo, que Dios les ha dado a ellos la palabra que más certeza tiene, y traen nuevas revelaciones y falsas doctrinas. Tenemos que tener cuidado. Hoy en día, si usted quiere escuchar profecía, lea su Biblia. Esa es la profecía más certera. No desacredito a las mujeres y hombres de Dios con don de profecía que también tienen palabra de Dios, jamás. Yo mismo he recibido profecía de parte de Dios a través de hombres y mujeres que Dios los ha usado y me han bendecido de una manera muy especial. Pero mi hermano, esas personas que traen el don de profecía y traen palabra de Dios son personas que realmente tienen comunión con Dios, son de buen testimonio. Y mis hermanos, siempre tienen el cuidado de guardar la bendita y poderosa palabra de Dios. Tengamos cuidado, pueblo. Tengamos cuidado a quién escuchamos. Tengamos cuidado de qué estamos escuchando, a qué personas estamos creyendo. Y hermano, tranquilo. Tampoco, mis hermanos, tengamos miedo de las profecías, porque las profecías sobre todo vienen para edificar nuestras vidas y guiarnos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mis hermanos, cualquier duda o comentario, yo siempre estoy para servirles. El pastor Elí está para servirles. Escríbanme, háblenme. Mis hermanos, en cualquier momento yo los atenderé con mucho gusto. Recordemos, Cristo viene pronto y mis hermanos, hay que estar preparados. Toda la honra y la gloria es para nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios.